Bueno, ya tenemos una respuesta de Recursos Humanos del Congreso de la República que a través de una carta responde a la solicitud de Alberto Fujimori sobre su pensión vitalicia. Y en esta carta se le dice, señor, se ha aprobado. Usted va a recibir los 15.600 soles que le corresponde en su calidad de expresidente de la República. ¿Esto es así? ¿Es correcto haberse aprobado esta pensión? Mira, independientemente de que sea correcto o no que se otorgue la pensión vitalicia, en principio a mí me parece que no le correspondería de acuerdo a la ley 26.512 y a los principios a partir de los cuales se otorga o se suspende esa pensión. Como digo, independientemente del fondo del asunto, aquí el tema es si es que el órgano que ha otorgado la pensión vitalicia es el órgano competente. Para responder a esa pregunta que a mi juicio es central y crítica, yo me remitiría simple y sencillamente al proceso que se observó cuando se le otorgó al señor Fujimori el combustible y el personal CAS, que son dos de los cuatro beneficios que se les reconoce a los expresidentes de la República por el Congreso. Para precisar más esta cuestión, me remito al acuerdo 78, 2016-2017, aprobado por la mesa directiva de entonces, con el que se le reconoció al señor Fujimori la prerrogativa del combustible y del personal CAS. La pregunta entonces en este contexto es, sí, como consecuencia de esa solicitud entonces, en el año 2016, al señor Fujimori se le reconoció y se le otorgó combustible y personal CAS a través de un acuerdo de mesa directiva del periodo 2016-2017. Entonces, ¿cómo? Si para otorgarle combustible y personal CAS se recurre al órgano que en este caso es la mesa directiva, ¿a título de qué? ¿Con qué tipo de autoridad se le otorga la pensión vitalicia al señor Fujimori por un órgano que no es el mismo órgano que le otorgó previamente el combustible y el personal CAS? Si para otorgar el combustible y el personal CAS, que son comparativamente beneficios inferiores a la pensión vitalicia, la misma que está regulada por una ley, la ley 26.519, como si entonces se recurre a la mesa directiva como órgano competente, como en este caso se ha obviado el órgano competente que debió ser la mesa directiva y la otorga administrativamente, no sé si el oficial mayor, el director general de administración o la jefa de recursos humanos. Este no es un pedido de naturaleza administrativa, es un beneficio de carácter constitucional o, si se quiere, en el peor de los casos, de carácter legal. ¿Cómo? Si la ley 26.519 señala las condiciones para otorgarle la pensión vitalicia a un expresidente de la República y se tramita beneficios inferiores con mesa directiva, como para un beneficio mucho más grande, se le otorga a través de personal subalterno, como es el personal del servicio parlamentario respecto de la mesa directiva. Justamente en este punto, el que firma el documento es la jefa del área de recursos humanos. ¿Es posible de que se haya aprobado una pensión sin que la mesa directiva se haya enterado siquiera de ello? Primero, el pedido se hace al Congreso y el Congreso tramita estos pedidos de acuerdo a el nivel en el que deben resolverse. Si se ha derivado, como ocurrió, este pedido para informe de la Oficina de Asesoría Jurídica, la misma que opinó que era procedente el otorgamiento de la pensión vitalicia por argumentos que a mi juicio son insuficientes para dicho otorgamiento a la luz de lo que señala la ley 26.519, y el espíritu bajo el cual esta norma se dicta, es decir, que se recorte la pensión vitalicia a aquellos expresidentes de la República que han recibido una acusación constitucional y que además no han recibido una sentencia de carácter absolutorio. En el caso del señor Fujimori, la sentencia fue condenatoria. Si la sentencia es condenatoria, eso quiere decir que no había razón
para que no se suspendiera el otorgamiento de la pensión vitalicia a un expresidente que no solamente había sido acusado, sino que luego del proceso de acusación constitucional con un antejuicio político, el que para iniciarse tuvo que pasar por un proceso de extradición en Chile, como si para realizar ese tipo de acto se utiliza un argumento que tiene que ver con la acusación y además la condena, como habiendo sido condenado, cómo se levanta ese tipo de excepción para otorgarle una pensión. El indulto no elimina la pena. Lo que hace el indulto es señalar, esta pena que existe, yo te la perdono, pero ha sido condenado. Y el argumento principal es que no exista condena. Ha habido condena, si hay condena, independientemente del perdón que se otorga respecto de la pena, pero no de la condena, esa es la razón por la que no correspondería otorgarle la pensión vitalicia al señor Fujimori, más allá de que uno simpatice con él o no. Eso no tiene nada que ver con una cuestión de simpatías ni afinidades políticas o no. Tiene que ver estrictamente con lo que la ley que se dictó además en el periodo 1995-2000, cuando el señor Fujimori era presidente de la República y él mismo firmó esa ley cuando era presidente del Consejo de Ministros el señor Dante Córdoba, era presidente del Congreso el señor Yoshiyama. Entonces, ¿a título de qué se procede a derivar a la Oficialía Mayor para que a través de los órganos administrativos, la jefa de recursos humanos, ni siquiera el director general de administración, ni siquiera el oficial mayor, sea la que decida que corresponde el otorgamiento de la pensión vitalicia? Esa es una competencia propiamente exclusiva de la mesa directiva, no del oficial mayor, no de la Dirección General de Administración y mucho menos de la jefa de recursos humanos. Ese procedimiento, a mi juicio, es incorrecto. El expresidente del Congreso, Alejandro Soto, en sus redes sociales ha manifestado de que bajo su presidencia en la mesa directiva no se ha aprobado ninguna pensión vitalicia. ¿Existe la posibilidad de revertir esta situación considerando de que el área de recursos humanos ha solicitado justamente esta, o mejor dicho, ha aprobado esta solicitud? Porque, a ver, tenemos un versus aquí. Mientras tanto, Alejandro Soto dice que bajo su mesa directiva jamás se aprobó la pensión vitalicia. Eduardo Salguana dice, ese tema ya no es nuestro porque ya nosotros asumimos la mesa cuando eso ya se había resuelto. El tema está zanjado. ¿Esto es así? Bueno, esa es la decisión de quienes deben de alguna manera revisar lo ocurrido. Si no hay voluntad de revisión, se van a someter estrictamente a lo que han hecho antes. A mi juicio, lo que se ha hecho antes es incorrecto. Cabe revertirlo. Si hay voluntad de revertir, sí cabe. ¿Cómo? A través de la revisión del procedimiento utilizado y eventualmente del examen de carácter disciplinario o administrativo que correspondería realizar porque se han asumido competencias que no son las que corresponde. El oficial mayor, el director general de administración y mucho menos el jefe de recursos humanos tienen esa competencia para abocarse a una materia que debió ser privativa de la mesa directiva. Y me remito nuevamente, Cari, me remito a el procedimiento que se siguió en el año 2016-17, cuando al señor Fujimori, por mesa directiva, se le otorgó el combustible y el personal CAS. ¿Por qué? Para un beneficio de inferior nivel, ¿por qué se recurre a la mesa directiva? Y en este caso, para otorgarle la pensión vitalicia, que es un beneficio de mayor calidad, regulado por una ley, se utiliza un procedimiento diminuto, como es el de recurrir al oficial mayor para que él le limpie la cara a la mesa directiva y que nadie resulte responsable. Si el señor Salguana quiere convalidar eso y su mesa lo avala, bueno, eso es cuestión de la mesa del señor Salguana, pero cabe que se haga la revisión de su procedimiento que a mi juicio es incorrecto. O en todo caso, esto se debería dar si es que hablamos de un presidente del señor Alejandro Soto que dice que bajo su presidencia jamás se aprobó y el otro dice que ese es un tema que ya no tiene que abordar porque ya se aprobó en la otra mesa directiva. Y estamos hablando del mismo partido político, de Alianza para el Progreso, en la que se lanzan la pelota en medio justo de lo que significaba un cambio de mesa directiva. Esto también es importante, ¿no? El momento en el que se da
esta notificación al señor Alberto Fujimori. Y lo digo porque cuando Pedro Castillo solicitó también su pensión vitalicia, le dijeron en 24 horas que no, pero el señor Fujimori presenta este pedido en mayo. Y el 10 de julio, cuando hablamos en los movimientos de la mesa directiva, cuando todo el mundo está pensando en quién va a ser el próximo presidente, se aprueba este tema. Claro, además, muy probablemente se deba también a que lo que se pretende es encubrir un caso que no es políticamente fácil, ¿no? Porque obviamente el otorgamiento de la pensión vitalicia a una persona que ha recibido una condena también supone un acto de revisión de irregularidades que tienen que ver probablemente no estrictamente con normas constitucionales, pero sí con principios, principios de carácter ético. Espero hasta el último momento, me lavo las manos y digo que yo no tengo la pelota, la tiene él. Entonces estamos en un juego en el que lo que se quiere es limpiarse la cara a costillas del que está más abajo. Y como siempre la pita se rompe por el lado más débil, el señor Soto puede haber dicho, yo no lo he aprobado. Viene el señor Salguana y dice, eso lo aprobaron antes que yo ya no, yo no tengo competencia. Pero sí cabe que se asumiera la competencia si es que el señor Salguana tiene la disposición, la voluntad y toma la decisión de llevar el asunto a mesa para que se decida si es que se revisa o no se revisa el procedimiento incorrectamente llevado por la administración anterior. ¿Qué sucede con otros expresidentes? El señor Pedro Pablo Kuczynski, el señor Alejandro Toledo, quienes están en medio de un proceso judicial, ¿no? Digamos, ya por empezar un juicio en el caso de PPK, el señor Toledo ya se encuentra en un juicio, Ollanta también, bueno, Pedro Castillo también se encuentra justamente en una investigación preliminar, preparatoria, ya podríamos decirlo, por el ámbito de rebelión. Pero, ¿qué pasa con los otros presidentes? ¿Ellos sí reciben pensión? ¿Tiene información de ello? Mira, la regla es exactamente la misma, Cari. Si tú tienes una acusación constitucional y aún no ha concluido tu proceso, tu pensión queda suspendida. Esa es la regla. Ahora, si como consecuencia del proceso judicial se llega a la conclusión de que el expresidente acusado constitucionalmente es inocente, en ese momento y en ese acto se justifica que se le otorgue la pensión vitalicia. Pero si no hay sentencia o si la sentencia es condenatoria, independientemente de que hubiera o que no hubiera indulto, no corresponde el otorgamiento de la pensión vitalicia. Y lo repito una vez más, no tiene nada que ver la afinidad política que uno pueda o no pueda tener con el señor Fujimori. Es simplemente cuestión de principios. ¿Corresponde o no corresponde de acuerdo a la naturaleza de la materia y a el principio a partir del cual se le niega la pensión vitalicia, que es un beneficio y no es un derecho a una persona que tiene una condena, aun cuando haya sido indultado, independientemente también de que estemos o no estemos de acuerdo con el indulto? En este caso, digamos, tanto Alejandro Toledo como el señor Pedro Pablo Kuczynski no perciben ninguna pensión porque está suspendida. Hasta donde yo conozco el caso, me parece que no tienen derecho a percibirlo, porque tienen acusaciones. Bueno, el señor Toledo no ha pasado por un proceso de acusación constitucional porque se le había vencido los 5 años que establece el artículo 99 de la Constitución. A él se lo ha acusado después de haberse vencido los 5 años, pero me parece que debiera regularse exactamente por el mismo principio. Si tú eres un expresidente de la República y tienes un caso penal en el que se te ha acusado por el ejercicio que tú has tenido dentro de tu periodo constitucional, no debiera corresponderte una pensión vitalicia, ¿no? Hay algunos proyectos de ley como de Valdemar Cerrón y de otros congresistas quienes justamente quieren hacer una precisión porque dicen que la ley no establece en los casos de indulto. Es tan ligero decir ello, considerando de que la ley es clara, ¿no? De que cualquier persona condenada no puede percibir una pensión. ¿Habría la necesidad de hacer más específicos? Podría utilizarse esa alternativa desde el punto de vista técnico. ¿Por qué? Porque la respuesta que yo vengo dándote, la respuesta que estoy elaborando contigo, tiene que ver con la invocación de un principio y tú no puedes beneficiar a un expresidente de la República
cuando no solamente has sido acusado por actos durante tu periodo presidencial, sino que además has sido condenado. Ese es el principio. Pero efectivamente cabe que se recurra a un desarrollo legislativo como el que se propone por el señor Valdemar Cerrón, a la luz de, por ejemplo, el hecho concreto de cuál es el alcance que debiera tener el indulto. Si el indulto te elimina, te elimina la condena y no solamente la pena, pero al hacerlo ya se estaría transgrediendo los alcances de la naturaleza del indulto frente a la naturaleza de la amnistía. Con la amnistía sí, con la amnistía se borra absolutamente todo. No tienes condena, no tienes pena, nada. Con el indulto no. Con el indulto lo único que se borra es el periodo que está pendiente de que tú cumplas en tu condena, pero la condena en sí misma no se elimina. Tú has sido condenado y porque estabas condenado se te indulta. Y el alcance del indulto es exclusivamente que por razones humanitarias, en este caso, no cumplas el resto de la pena que te corresponde. Pero no así, por ejemplo, tampoco la reparación civil, que también está pendiente de cumplimiento. Perfecto, le agradezco mucho su tiempo y la información que me ha brindado para mi nota.